estamos con el doctor Clever Ollague, gran dermatólogo de la ciudad de Guayaquil. Queremos tratar este tema que se llama los niños lobos. ¿Por qué está pasando esto? Cuénteme, doctor. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bien, gracias Marielita por la invitación. A usted, Eh, doctor. este tema que ha salido se debe a una información que se dio ahora en España sobre 11 casos en la cual se había dado en una localidad de España que es en Navarra, de Ya. niños lactantes que comenzaron a presentar súbitamente presencia de pelo en diferentes regiones, cara, el cuerpo, etcétera. Y obviamente, pues le denominan ellos el síndrome del hombre lobo. Pero hay que entender bien, ¿a qué se llama síndrome? Síndrome es cuando uno tiene signos y síntomas, es decir, lo que un médico aprecia y lo que el paciente siente. Pero estos niños son niños que súbitamente les apareció este tipo de vello y pudieron ellos relacionarlo después de haber descartado cualquiera otra patología de que estos niños entraban en contacto con sus cuidadores y estos cuidadores estaban utilizando un medicamento que se llama minoxidil y lo utilizan mucho el minoxidil para la alopecia androgenética o calvicie. Entonces, según este informe, dicen que estos niños chupaban la piel, para que se entienda, donde estas personas se aplicaban el medicamento y estos niños al ingerir o al entrar en contacto absorbían estas sustancias que es el minoxidil, que es para hacer crecer el pelo. Entonces comenzaron a presentar este tipo de vello o de pelo. Pero hay que diferenciar bien. Este tema del síndrome del hombre lobo, acordémonos cuando éramos pequeños, había un programa del hombre lobo, si usted no se acuerda. Claro, por supuesto, obvio. Incluso, pues, obviamente había películas en el cine del hombre lobo, y esto trae, pues, a consideración la mitología y el folclore. Incluso es importante señalar de que esto que se llama el síndrome del hombre lobo, en dermatología se conoce como hipertricosis. Ese es el término técnico que hay que diferenciar del hirsutismo. En la hipertricosis es importante que sepan, no es otra cosa que el crecimiento del vello corporal que va más allá de la variación normal en comparación con individuos de la misma edad, raza y sexo y que generalmente afecta pues a varias partes de la piel. El hirsutismo, porque muchas mujeres han de estar escuchando esto, es Claro. la presencia de vello facial en la distribución de un hombre. Ahora bien, Pero esta, hay que diferenciarlo, doctor. Pues el claro, hirsutismo tiene que ver con el ovario poliquístico, tiene que ver con la exactamente, región del mundo que es el Mediterráneo, las mujeres mediterráneas de exactamente. ancestros tienen hirsutismo, tienen mucho vello por todos lados. Eso es una cosa, pero terminemos con lo del niño lobo. Mi Entonces, ahí pregunta viene es, la ajá, hipertricosis congénita, porque hay que diferenciarlo, Mariela. La ya. hipertricosis congénita generalizada es una enfermedad que generalmente es rara y se da un caso por cada 1.000 millones de habitantes. El Y es niño lobo, el niño lobo, en niños pequeñitos. ya, Pero ellos vienen asociados a otras enfermedades. Vienen asociados a retraso intelectual, epilepsia, malformaciones, etcétera. Son síndromes genéticos, que ya, no es el ok, caso de estos niños. ya. Estos niños Ellos nacen niños lobos, o sea, nacen, salen, o sea, nacen del útero ya peludísimo. Esto es un ya, tema, ya, genéticos. ok. Ese es genético. Y viene De- asociado a otras enfermedades. No es ok, el caso. viene asociado con enfermedad. No es el caso de lo que se está hablando en este momento en No, el... no es el caso. Lo que ellos Estamos, tienen ok. es una hipertricosis adquirida, es decir, ellos no tienen un desorden genético, sino que lo adquirieron. Y una de las formas que lo adquieren es por medicamentos, como es el minoxidil, que puede ser tópicamente, porque hay niños que tienen alopecia areata y los dermatólogos mandamos medicamentos como es el minoxidil, y al ser absorbido esta sustancia o entrar en contacto con esta sustancia hace crecer pelo en zonas
que obviamente cuando se riega en la parte local que generalmente aparece, que es el caso de estas personas. O Ok, a ver, vamos por partes. El minoxidil ha sido el medicamento, digamos que estrella para la calvicie. más importante para el crecimiento del pelo. Yo creo que la mayoría de los hombres lo han usado. Así Ok, es. ok. Cuando un hombre está tomando minoxidil y saca embarazada a una mujer, el niño puede salir con el síndrome del hombre lobo porque está tomando minoxidil. No, es al revés. Cuando la madre está tomando minoxidil durante el embarazo o el niño ingiere por accidente minoxidil, ahí se puede dar el caso de que estos niños a través de la parte del cordón umbilical llega al útero, donde está el niño, Es, ahí puede haberse, pero es rarísimo. es con la mamá, La es con mamá, la mamá, a no con través el papá. del útero, o sea, por el cordón umbilical o por la lactancia. No, Exactamente. ¿acaso el minoxidil no dice que está prescrito no uso de mujeres embarazadas? Así es, así es. Entonces quiere decir que lo utilizan sin prescripción médica las mamás. Así es. O no les advierte. Por ejemplo, si está embarazada y le mandan a aplicar minoxidil o a tomar minoxidil para que le crezca el pelo, todo lo Ok. que usted toma llega obviamente al Ok. niño, ¿no? Y ojo, las mujeres que recién dan a luz y están dando de lactar, ahora que la lactancia, yo veo que las milenias se ha extendido hasta los 2 años prácticamente, pues se trauman mucho porque normalmente se les cae el pelo aquí adelante. Cuidado, se van a poner a tomar minoxidil porque es un problema. Aquí lo dice el doctor Ollage, no lo digo yo. Así es. Entonces, ese es el otro problema. Y el otro problema es cuando le mandan a los niños, por temas de alopecia areata, a utilizar el minoxidil. Acordémonos que el minoxidil es un spray, ¿no? Entonces, Claro. cuando uno le dice aplíquele en la zona, las mamás piensan que es el spray del pelo y le aplican en varias partes y cuando eso lo hace, se absorbe o entra en contacto y aparece vello en lugar donde no Ok, debería de aparecer vello, entonces ok. las mamás se asustan al verle vello en la cara a los niños, por ejemplo. Ok, pero claro, ¿por qué se ha hablado de este tema? Porque ha habido un brote importante, Así ok, es. de niños lobo, no porque han habido casos aislados. Entonces usted dice que este brote importante es porque hubo un lugar, tal vez una guardería, donde los cuidadores pues estaban usando minoxidil y los niños le chupaban. ¿Qué tiene un niño que está le chupando la cabeza a un cuidador? Eso es lo que no No, no, entiendo. no, es que muchas veces lo utilizan para tener vello en los brazos, por ejemplo. Entonces se aplican, entonces para que le crezca el Pequeño vello, detalle, entonces pequeño los detalle. niños están ahí, los cuidadores, los niñitos están que le chupan, chupan, chupan. Imagínese usted, está chupando todos los días, probablemente porque los niñitos, los lactantes, obviamente chupetean. Entonces de esa manera ellos van ingiriendo progresivamente esa dosis de una forma lenta y probablemente el efecto secundario es la aparición del vello, obviamente, en los niños, que es Pero muy sí, raro, vuelvo a sí es explicar. rarísimo, Doc, que haya habido un brote tan importante. Sí es raro, déjeme decirle. Ah, Mire, lo que ha aparecido en la prensa, porque es la prensa ujú. que no considero yo todavía que obviamente sea un documento médico, científico, como para Ya. decir, oiga, es verdad, porque en la literatura de lo que yo he podido revisar, no Ujú. existe estos números de casos así. Lo que sí hay síndromes en niños, Ujú. enfermedades genéticas que se asocian a esta presencia de vello súbito, pero estos síndromes, el pelo sigue creciendo, no para. En cambio, en Ya, estos niños que han chupado el minoxidil de sus cuidadores, una vez que ya deje ya. de chupar, obviamente nuevamente vuelven a su estado normal. Bueno, la verdad es que, a ver, son 11 los casos, ¿no? Pero sí llamaron la atención. Pero para mí que todo el mundo relaciona todo lo raro que está pasando en este mundo, y como ahora todo lo que pasa en Rusia me entero yo aquí en Ecuador, en cuestión de segundos y viceversa. Entonces, lo que pasó en esta guardería, de 11 casos, nos enteramos en todo el mundo. Pero sí hay una doble, como un querer meterle la culpa a las vacunas, doctor, a las vacunas de COVID. ¿Usted no lo ve así? Mira, Como, lo que pasa es que ahora todo es la vacuna del COVID y el COVID, ¿no? El comportamiento de ahora es el COVID
la locura de ahora es el COVID, las Cuando usted ha vacunas. dicho algo lo que pasó fue que estos señores estaban usando minoxidil en varias partes del cuerpo y en la guardería los niños lactantes le chupaban y ahí está, Imagínese usted se ponga perfume en los brazos y el niñito está claro, que le chupa el perfume. Entonces, claro, a claro, medida que va chupando un medicamento, obviamente eso va a la sangre y de esa manera se va difundiendo en el organismo y como efecto secundario va apareciendo esto. Y si la mamá está ya. embarazada y está haciendo el tratamiento de la alopecia y se está aplicando el minoxidil o tomando minoxidil, que también se lo ministra para la alopecia androgenética, el niño también lo va a recibir. Pero vuelvo a explicar, estos son casos muy esporádicos, raros, no se los ve con frecuencia probablemente, y lo que han obviamente anunciado son esos 11 casos que quizás obviamente han encontrado a estos niños con el pelito pues en su cara, en zonas que obviamente pues no tenía por qué haber parecido pelo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mi querido doctor, ¿algo más que nos quiera contar ahora por estas fechas navideñas? ¿Por alguna recomendación de usted como dermatólogo? Creo que no, yo creo que habría que hablar más con los gastroenterólogos, ¿no? Para estas Bueno, fechas. las alergias en esta época son Ah, bastante frecuentes, bueno, ¿no? Porque ya, esto, ¿qué sucede en las personas atópicas o en las personas que tienen intolerancia a ciertos alimentos? ya, Es que en esta época usted se olvida de que es alérgico y de que es intolerante. Entonces usted come. ¿Y qué sucede? Que las comidas actuales muy condimentadas, variadas o mezcladas en personas que tienen intolerancia, pueden provocar reacciones alérgicas bastante molestosas o severas. Entonces hay que tener muy en cuenta con la comida, con la bebida y actualmente con lo que estamos viviendo con el clima, que cada vez esto se pone pues bastante difícil, tratar de hidratar la piel, protegerla si se van a la playa y cualquier cosa rara que se vean en la piel, pues acudir al dermatólogo. Y lo más importante que siempre advierto a las mujeres es de ya. que esta época es la peor época para realizarse procedimientos con láser o con peeling para tratar de verse mejor. Quizás los inyectables es lo más recomendado, pero no provocar, por ejemplo, depilaciones, sea con cera o sea con láser, en zonas donde va a recibir sol porque puede tener efectos colaterales. Muy bien, perfecto. Entonces eso es tan importante también chequearlo. Doctor, usted ha dicho algo importantísimo en relación a las alergias que hay que tomarlo en cuenta. En este momento hay tantas cosas ricas en esta época que los alérgicos se dan ciertas licencias. Y usted sabe que puede haber hasta un choque anafiláctico, ¿no? Así es, O así es. sea, y las muertes y los suicidios y el tema de los ataques al corazón, aunque ustedes no lo crean, en diciembre que se abusa de la alimentación pasan y pasan muy seguidos, ¿no? Después de una copiosa cena de Navidad, hay mucha gente que se muere. Y así mismo. Las pancreatitis son muy frecuentes, las gastritis erosivas sangrantes son muy frecuentes, las Ajá. colitis son muy frecuentes, es decir, todo lo que es trastornos Inflamación. gastrointestinales en esta época son bastante frecuentes. Entonces, hay que darle suave, digo yo, hay que comer bien, no tampoco eximirse, pero hay que saber qué es lo que se va a comer. Doctor, así como un SOS, dígame, ¿qué tiene que ser una persona que está con alguien que es alérgica al camarón, por ejemplo, y que se lo comió, que el camarón vino mezclado con alguna crema y no se dio cuenta, ¿no? Y lo ingirió y le da un choque anafiláctico, es decir, se le hincha, ¿qué es lo que se le hincha? La tráquea, ¿no? Y Se le bueno, hincha se la le matiza, claro, el glotis y la tráquea y de esa manera no entra no oxígeno, puede ¿no? respirar. ¿Qué tiene que ser una persona que está acompañando a esta otra persona que tiene un choque anafiláctico y que se desmaya porque no puede respirar y no tiene una pastilla o no tiene una inyección para que ella pues esté bien? ¿Qué tiene que hacer? Un choque anafiláctico es una emergencia, urgencia en la cual obviamente tienes pocos minutos para poder actuar porque esa persona se puede morir. Si Sí, tenemos un antecedente de que esas personas han tenido roncha o urticaria, es importante que esa persona sea consciente de que tiene que saber qué es lo que le hace daño. O siempre cargar una ampolla, yo siempre digo una ampollita de dexametasona
¿no? En el bolsillo con una jeringuilla y decirle a cualquier persona, oye, si me pasa algo, pues inyéctamela en el músculo. Por lo menos eso le va a dar un poquito de más tiempo para La poder llegar pierna, al para servicio. llegar a la clínica, en la pierna, así como Es fuera como si diabetes. fuera exacto, como una vacuna. Le pones intramuscular porque el corticoide en un shock anafiláctico ayuda a bajar el edema y de esa manera por lo menos puedes respirar un poco más hasta que llegues a la emergencia. Y no te encuentras con el hueso, o hay unas Ah, inyecciones claro. más chiquitas. Una jeringuilla de 3 ml es suficiente como para que se la pueda inyectar en el músculo rápidamente. Rápidamente, eso es importantísimo. ¿Sabe que eso se lo escuché yo a la cantante La Rosalía? ¿Sí sabe cuál es la Rosalía? La Rosalía, ella es catalana. Ella decía que su novio en esa época, Raúl Alejandro, sufría de choque anafiláctico, que era alérgico a casi todo, y que ella en su gran bolsa llevaba lo que usted dice, llevaba todos los implementos para poder inyectarlo en el caso de que Raúl comiera algo que le hiciera daño. Pero mire, O tratar de tomar algún antihistamínico previamente, si usted le invitan a comer y no sabe qué le van a dar de comer, ahí tienes dos opciones, o no comer lo que supuestamente te hace daño y sin querer queriendo, como dice el Chavo el 8, por lo menos si te tomas un antihistamínico, de alguna manera, ¿no? Como que estás prevenido, pero hay que evitarlo mejor. claro que sí. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi De querido manera- amigo doctor Clevero de Llaga, me encanta siempre conversar con usted. Un abrazo, feliz Navidad, mi doc. ¡Mua! Gracias. Te quiero mucho. Un abrazo.